Que no se escuche mi voz ahí en el video. Los muchachos están, no han llegado todavía. Listo. Ricardo. Me fue a abrigar, muchacho, un poco, tenía frío. No me quiero resfriar. Acuérdense que también este bicho está afectando a la tercera edad y yo estoy casi. Me quedé poco. No es chiste. Bien. Hugo, vamos, está uniendo. Edgar está listo. ¿Qué más? Edgar, muy bonita la camiseta, ¿eh? Ah, gracias. Bonita. Hugo, tiene frío. Yo también me puse un chaleco. Sí, algo. Está helada la noche y posiblemente Sí. la noche va a llover algo, ¿no? Ojalá. Ojalá que no. Ojalá que sí. Empieza. Ah, ya. Oigan, ya, vamos a seguir con la clase. Me imagino que todos entraron por acá, espero que no hayan entrado por el otro bloque. Estoy viendo acá. No, no hay nadie. Caroline por acá también. Ya, vamos a hacer un segundo ejercicio ahora, que está en el aula. Lo vamos a descargar. Es el ejercicio número 2. Está en la misma carpeta. Yo siempre los ejercicios los dejo ahí en la carpeta documentos, y dentro de eso hay otra carpeta más que se llama ejercicios, y los voy enumerando. Ahí para que ustedes lo pueden ir sacando perfectamente, cada uno. Cuando lo necesiten, la cantidad de veces que quieran. Lo hacen y lo descargan, lo hacen y lo pueden volver a hacer después. Es cosa de irlo descargando nomás. Teníamos el archivo que vamos a trabajar ahora. Sería el siguiente. Voy a descargar el segundo ejercicio que está en el aula y lo voy a abrir. Aquí vamos a ver, ya no solamente formato, vamos a agregar también fórmulas y sobre todo funciones. El archivo es, voy a descargarlo, no descargué, correcto. De nuevo, descargar. Número 2, formato de celda y funciones básicas. Ahí está bajando. Descargó. Ya. Cuando abra lo voy a compartir. Voy a descargar el archivo. La idea de este ejercicio ya mezclar todo rápidamente y principalmente aprovechar el ejercicio para aprender, para registrar formato, fórmula y funciones rápidamente, con funciones un poco más frecuentes, entonces cotidianos. Estoy esperando a que termine de cargar. Ahí cargo por eso. Me está diciendo los que llegaron recién, estoy descargando el segundo ejercicio que está en el aula, en la carpeta documentos. Y para abrirlo y ejercitar con ese. Aquí lo tengo. Bien. Habilitar. Siempre aparece en la página 2, en la hoja 2, perdón. Voy a la primera hoja de planilla de notas. .
Bien, ahí está, vamos a compartirla. Voy a compartir. Como ustedes ya hicieron el ejercicio anterior, que es muy simple, esto básicamente sigue la misma línea. En la partida, después empieza a complicarse un poquito. Profe, disculpe, ¿qué documento era? El segundo ejercicio, que está en la carpeta de Ay. documentos. Ah, ya, sí, lo que pasa es que le cambié el nombre y no lo encontraba. Bájalo de nuevo. ¿No? No, sí lo descargué. Ah. Vamos a compartir inmediatamente. Ah, ya, ya. Compartir. ¿Profesor subió algo al aula? Sí. Ese es el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 muestra esta primera hoja, que en realidad debiese ser la anterior, que es la anilla de notas. Vamos a partir con eso. Hasta donde alcancemos. Si alcanzamos a hacer todo, ideal. No creo. Yo creo que la primera parte y el otro lo harían ustedes. La anilla de notas, siempre uno parte con planilla de notas, después voy a agregar uno más técnico, me gusta meterme más en la parte técnica. Pero voy a partir con esto que son más genéricos. Para entender los conceptos básicos son más simples. Este ejercicio lo que hay que hacer es simplemente darle formato a esto. ¿Cómo se le da formato? El mismo formato que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Recuerdan? Es decir, lo que ustedes hicieron, esto mismo, lo vamos a centrar, negrita, donde letra de fuente blanca, fondo negro, negrita, letra más grande y centrado verticalmente. Eso lo hicimos ya hace un rato. Es que no lo hicieron antes en clase. Pero de aquí abajo, esto solamente para ir rápido, por eso, para poder avanzar, por eso voy rápido en esta parte. Si alguien considera que voy demasiado rápido, no entiende, me dice inmediatamente, por favor. Blancas, fondo negro, control N. Y centrado. ¿Control qué dijo, profe? ¿Control qué? Control N. Negrita. Para la letra. Para la fuente. Ah, ya. Esa no la tenía yo en mi... Control N. No, control N, ahí sale ahí mismo al lado te dice negrita, control N. Para cursiva, control K. Y para subrayado simple, control S. No había fijado nunca, profe. ¿Ah? ¿Nunca lo había usado? No me había fijado nunca. No me había fijado nunca que aparecía el control N al lado. Es más fácil. Y te digo, es más rápido. ¿Sí? Además cansa menos la mano. Sí, se cansa menos. Ya, vamos a colocar. Yo uso bastante el teclado. Yo trabajo con un programa. Sí. Eso es lo bueno. No usar el teclado, no usar del mouse. Voy a centrar esto, todo eso, y aprovechamos inmediatamente dejarlo con un decimal, a pesar de que está el sexo ahí, no apreciamos acá. Todo esto, hasta el promedio, todo eso, al tiro. Con un decimal, uno solo. La parte de abajo, dijimos que todo esto iba a ir en fuente negra, fondo negro, fuente blanca, eso era negrita, control N, y qué más, y este promedio, ahí hemos dicho que usábamos las dos celdas, ¿cierto? Las centrábamos, las combinábamos y las ajustamos inmediatamente a la izquierda, perdón, derecha.
Estas notas podrían ir o no ir. Voy a colocar el color, el mismo que tenía antes, que era un color gris suave. Era ese, ¿cierto? Y ahí estamos más o menos. Se puede colocar los bordes si desean. ¿Qué vamos a hacer aquí al lado? Lo típico, cuando las personas parten y no saben funciones, usan la típica, yo lo he visto, lo voy a mencionar, el 5,3 más el 3,0, que con el 3 basta, y el 3,6. Ya ustedes saben lo que han usado, todos ustedes han usado más o menos Excel. De manera, o aquel que no haya usado, le decimos inmediatamente que esta es la peor forma. Nunca hay que hacerlo. Porque si esos datos ya están en una celda, siempre conviene usar el nombre de la celda, es decir, hacer referencia al nombre de la celda en vez del contenido. Entonces, no vamos a usar esto, a pesar de que me da el resultado. ¿Qué voy a usar? Una fórmula. ¿Qué sería? La suma de la primera más la segunda más la tercera. Es una forma. Profesor, ¿Sí? al hacerlo con la barra con el autosuma, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Porque cuando tú tienes cálculos pequeños, a veces usar la función, porque ahí con el autosuma está usando la función suma, ¿ya? Me estaría no de más, pero sería quizás sobredimensionado para el tipo de cálculo. Con un simple suma, como son 3 notas, podría bastar. Pero lo que tú dices no está mal. De hecho, está correcto. Solamente te digo que es otra forma de hacerlo. ¿Ya? Son 3 notas claras. No está mal. Listo. Bien. Esta forma, una. La otra forma, cuando son más datos, es usar el concepto de funciones. ¿Qué son las funciones? Función. ¿Cómo se define función? Función, pero bien escrito, ¿no? Ahí dice. ¿Qué es lo que es una función? Según lo que dice por ahí internet, es una fórmula predefinida. El cual tiene al cual se identifica a través de un nombre único. Eso es. De hecho, ustedes en internet pueden buscar otra definición de función. Yo lo estoy exacto más o menos como yo lo veo. Para mí una fórmula es una función, es una fórmula predefinida, el cual se identifica a través de un nombre único. Tenemos muchas funciones, ¿de acuerdo? Que nos permiten hacer ciertos cálculos. Ya existen. Por ejemplo, existe una que te permite hacer la suma. Esta misma suma que hicimos acá, era simple, son 3 pruebas. Pero si tú tienes más datos, ya no son 3, son 15, son 100 o más datos, este método es ineficiente. Para eso nosotros recurrimos al método de las funciones. La función está compuesta por un nombre, y un nombre, función, eso en forma genérica, paréntesis y los argumentos. Argumento 1, punto coma, argumento 2, punto coma, argumento 3, coma, etcétera, depende de la función. ¿De acuerdo? Los argumentos son variables dependiendo de la función. Aquí estamos hablando de forma genérica. Este es un nombre que se le va a dar.
y lo anterior, todo esto, N. ¿Qué es lo que es constante? Por ejemplo, funciones. ¿Qué funciones tenemos? La función suma comienza con paréntesis. Toda función debe tener paréntesis redondo. ¿De acuerdo? No hay funciones sin paréntesis. La función suma lo que hace es sumar a un rango. Como el que tenemos ahí. Por dar un ejemplo, podríamos sumar D7, punto y coma, E7, punto y coma, F7. Me hizo, me acaban de traer un chocolate, perfecto. Gracias. Entonces, eso sería una forma de escribir la función, son sumas. Otra forma sería hacerlo la misma función suma, pero en vez de escribir los parámetros de 7 y 7, F7, podemos definirlo de una forma abreviada, donde nosotros decimos la primera y la última celda. Eso es lo que se denomina un rango. Para eso se coloca la primera celda, luego se coloca el símbolo 2 puntos, significa hasta, y la última celda. No importa el orden, puede ser de 7, punto F7, puede ser F7, 2 puntos de 7. Acuérdense que esto, si ustedes lo miran, forma una especie como de rectángulo. En este caso es una línea. No importa, tienen que colocar los extremos opuestos. Siempre, no importa el orden, los extremos opuestos. Ahí vamos a ir practicándolo, si no les queda claro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos formas de usar una función. Es decir, argumento a argumento, 1 a 1, ahí está argumento 1, punto y coma, argumento 2, punto y coma, argumento 3, punto y coma. ¿Cuántos argumentos me aguanta? Cada función te va a decir cuántos argumentos podría aguantar. Entonces, en este caso, nosotros podríamos hacer lo mismo acá para la función. ¿Eso dónde lo diría? ¿Ah? ¿Cómo, dónde lo diría la función cuando la escribe? ¿La cantidad de que caben? Sí, exacto. Y ahora lo voy a decir cómo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la función suma. ¿Alguien nunca ha usado esta función? ¿Todos lo han usado alguna vez? Ya. Lo más probable es que es una función muy básica, la pueda usar. Yo, generalmente, a personas cuando está recién partiendo, les recomiendo usar el asistente. El que está acá, el f de x. ¿Por qué razón? A pesar que tiene el trabajo de decir no use eso porque eso es para principiantes, es muy básico, en realidad yo les recomiendo usarlo a veces. Que te entrega, en primer lugar, errores. Si yo escribo algo malo, me lo va a decir inmediatamente. Segundo, me entrega el resultado de la fórmula, de la función, perdón. Función. Y arriba está la función. ¿La pueden ver? O necesitan la lupa. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, se ve. Suma, nuestra función, me entregaría el resultado acá. Si estuviese bien. Eso está mal. Me están entregando con rojo. Y además me entrega el resultado de la fórmula. Porque las funciones son parte de una fórmula. En una misma fórmula puede contener muchas funciones, una poca o ninguna. En este caso, la función es suma. ¿Cuántos parámetros me aguantaría? Lo que me preguntabas tú, Tomás. Aquí abajo lo dice. 256, 253. Si tú has usado, te das cuenta que 255 son muchos. 255 parámetros. Es decir, yo aquí tengo 1, 2, pero a la medida que yo vaya saltando al último, va apareciendo más. Y aquí, si ustedes lo pueden ver, llega hasta, ¿me creen? Hasta el 255. Ahí tiene el último. Yo en todos los años que llevo nunca he visto a alguien que haya usado todos los parámetros. Creo que es una exageración, pero están disponibles, por si acaso. Acá, ¿qué podemos hacer?
Definirlo de dos formas. Colocar B7, una ventaja más, me entrega el resultado, el valor al tiro que al lado. O al menos un resumen. No todo, pero un resumen. Aquí me entregó como una sola celda, me puede entregar una. Luego puedo colocar E7. Ventaja, y yo no me preocupo del punto y coma. Él lo va haciendo. Entonces también tiene una ventaja. Me detecta errores, me dice en qué valor voy en este momento. El momento del cálculo es 8,3. La fórmula termina 8,3 porque es la misma, es una sola función que está dentro de la fórmula. Y podemos colocar F7, la última. ¿Cuántos argumentos colocamos ahí? 3. Cada reglón es un argumento. O si lo quieren ver por este lado, cada dato que tienen puesto ahí con separados puntos y coma es parámetro, un argumento. Otra forma de hacerlo, que es más corta, y es la que yo le decía, es usar rango. Entonces, rango yo solamente debo colocar la primera, 2 puntos y la última. Y ahí está, los tres datos. Están aquí al lado. Me entrega el resultado inmediatamente. Este método me está usando un rango, y este es un solo argumento. Siempre es conveniente, es recomendable usar rangos cuando las celdas son contiguas. Si las celdas no son contiguas, si no están al lado, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, no se puede. Ni los conjuntos de datos tienen que formar un rectángulo. En este caso, ese rectángulo es el que existe entre la primera nota y la última nota, por cada una de las filas. Pero puede ser un rectángulo más grande, con mayor número de filas, mayor número de columnas. Y ese sería el resultado que tendríamos directamente. ¿Es más conveniente? Sí, a veces es más conveniente, otras veces no. ¿Cuánto usar una, cuánto usar otra? Depende. ¿Ya? La ventaja de usar rango en esta función suma, la gran ventaja es que si yo tengo un texto acá, por ejemplo, un texto así, accidentalmente, la función lo ignora. Si yo hubiese tenido, lo voy a colocar aquí al lado, el método anterior que era sumar una a una, me hubiese marcado error de valor. Entonces, una de las ventajas de usar las funciones con rango es que si hay caracteres o términos varios, se los salta, lo omite muchas veces. ¿De acuerdo? Bien, esto todos sabemos que para seguir es cosa de arrastrar esto hacia abajo, ¿cierto? Una forma. ¿Qué es lo que hace esto? Automáticamente Excel copia la fórmula abajo en la siguiente, pero actualiza la coordenada que corresponda. Si yo me moví hacia abajo, la coordenada que está variando es la fila. Por lo tanto, la fila es la que se actualiza, se cambia. Si yo me moviera en función de las columnas, la que se tendría que cambiar son las columnas. Entonces se cambian de forma automática. Otra forma, como lo hacen algunos, es en vez de pinchar y arrastrar, es hacer doble clic. El doble clic va a seguir hasta el último dato que encuentren ahí. Entonces a veces podría ser no muy conveniente, depende de la situación. Normalmente cuando usted tiene el listado, tus listados no son de 4 o 5 datos. Estamos hablando de 300, 2000, 5000 datos. Y ahí, obviamente, el doble clic es la alternativa que tienen que elegir. Así que elijan una o la otra, van a dar lo mismo. No afecta mayormente. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Promedio. ¿Cómo se podría hacer promedio? La suma partido en 3. Podríamos hacer justamente la suma, partido por 3. Podríamos sumar lo que mismo, claro, la suma, si lo que es G7 dividido por 3. ¿Cierto? Bien, me queda eso. El problema es que si yo
tengo un alumno que no rinde la prueba, por ese motivo, no está dentro del país, o enfermo, cualquier cosa, no puedo dividirlo por 3, porque hay una nota pendiente. Si yo lo divido por 3, me está dando un 3, que no es lo correcto. Entonces, este método en el título no es el mejor. Para eso hay otra función, y uno se va acostumbrando a las funciones, y no, la idea no es aprenderse las funciones de memoria. La práctica te lleva a aprender las funciones. Silvana, tú que usas harto Excel, ella lo puede corroborar de que las funciones uno se las aprende de memoria, se las va aprendiendo por la práctica nomás, al usarlas, y van apareciendo. Y cuando yo tengo dudas, yo le digo a los alumnos en la mañana, en lo que tengo los diurnos, ¿no? Lo que viene recién de ciencia media, le digo, si tienen dudas, googleen cómo hacer esto en Excel. Posiblemente les va a salir cómo funciona. En este caso, ¿cómo puedo obtener el promedio en Excel? Te va a decir que uses la función Promedio. estoy escribiendo y automáticamente aquí me ha salido todas las que pueden ser pro y hay diferentes promedios. ¿De acuerdo? Promedio, promedio.sí, promedio.sí conjunto y promedio A. Obviamente el promedio A no se ocupa, salvo para valores lógicos, cosas de ese estilo. El promedio es el promedio clásico, el promedio simple, la media aritmética que se llama también. El promedio.sí es un promedio condicionado. Es decir, voy a promediar si se cumple la condición. Por ejemplo, oye, promedien todos aquellos edades donde el sexo sea femenino. O sume todo el sueldo de aquellas personas que tienen más de 50 años. O vea el número, o sume la hora o cuente la cantidad de personas que llegaron tarde en el departamento X. Hay una condición en todas ellas. Y ahí se ocupa promedio.sí. Ahí la vamos a seguir viendo. El promedio.sí es igual al anterior. Igual. Con la salvedad de que el promedio sí te aguanta una condición y la promedio.sí conjunto te aguanta una o más condiciones. En todo caso, como 128 condiciones. ¿Bueno? Por ahí alguien se dará cuenta, pero ¿para qué existen 2? Si con la segunda basta. ¿Sí? Tiene toda la razón. La promedio.sí en realidad fue un diseño que se hizo en su momento, funcionó, después salió el punto sí conjunto y quedaron ambas. Hoy en día ya no es necesario. Podemos usar solamente promedio.sí conjunto si desean. Pero en este caso, como no hay condición, vamos a usar la función promedio. Y la función promedio la vamos a usar también con el asistente. El asistente sería igual que el anterior. El rango de 7 F7. Y me da un 4. Y copio hacia abajo, y tengo listos. Luego, tenemos que sacar los promedios verticales, es decir, por cada prueba. Lo mismo, promedio, que tenemos ahí, cada uno de ellos, hasta el final. De hecho, la suma no la vamos a sacar porque no tiene sentido. Y centramos. Hasta aquí, dudas. Personas que no han usado mucho Excel. Tomás, Hugo. Sí, ¿cómo dice la última parte, el promedio de todo, la línea negra abajo? Lo mismo, esto, el promedio. Escribí, mira, lo hacemos de nuevo. Igual, promedio, paréntesis. ¿Ah? Y puedes usar el asistente, el que está aquí arriba, que te ayuda, tú indica el rango, que sería todo ese. Fíjate que lo escribe aquí. Y también lo escribe aquí abajo. En ese punto, y en el asistente también. Y aceptamos. Y luego tomamos el punto y lo copiamos hacia el lado. Ese punto que está
en el rectángulo en la parte inferior derecha. Repito, ese puntito que está ahí. Se pincha y se arrastra. Estaría listo. Si ya no tengo que hacer el promedio acá, ahí, ni ahí. ¿Por qué razón? Porque al pinchar y arrastrar, él lo que hace es una copia de la fórmula, pero actualiza las coordenadas. Vamos a responder las preguntas rápidamente. ¿Cuál es el promedio mayor? Entonces, cuando ustedes tengan los dos, ¿cómo puedo sacar el promedio mayor? Generalmente este asunto, insisto, tengan duda, ustedes pueden googlear. Y cuando hablan del mayor, del menor, del más bajo, del más alto, del inferior, del superior, cosas así, de la cantidad más grande, de la cantidad más pequeña, hay funciones para eso. Yo se las puedo decir desde ya, pero existen en internet y es cosa que ustedes googleen. En este caso, la función que ustedes pueden ocupar es la función Leida. Profe, ¿Sí? ¿podría acercar un poquito? Lo que pasa es que tengo la pantalla mitad la clase y mitad el Excel y Ya, no sí. veo muy bien. Disculpe, Agrandemos un poco la pantalla. pero por favor. Veamos. La lupa. Que aparezca la lupa. Ahí está. Por ahí, un poquito menos. Ahí sí. Ya, ahí tenemos. ¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Cuál es el promedio mayor? En este caso, tendrías que pensar en, puedes usar para obtener el promedio mayor. Cuando tú quieras obtener un valor puntual, Fernando, usamos las funciones. Como en este caso, ahí usamos valor puntual, la suma de uno, el promedio de otro. Acá vamos a obtener el valor más alto, y el valor más alto se tiene la función, la vemos hacia el lado, la función, y ahí nos toca toda alguna ayuda. La más alta, ¿cuál va a ser? La función max. El max y el max A, hay una sola diferencia, que el max omite valores lógicos. Como nosotros no estamos usando valores lógicos, que son verdaderos y falsos, usamos el máximo. El max A como estéreo. Generalmente no se ocupa. Colocamos el paréntesis. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Cuál es el promedio? El promedio mayor. El promedio mayor está en este rango. Insisto, puedo usar el asistente o directamente acá puedo pinchar y arrastrar. Y colocamos paréntesis, aceptamos. Para aquellos que tengan más práctica, sabrán de que cuando tienen una fórmula con una sola función, el último paréntesis no es necesario. Es decir, puedo omitirlo y el Excel lo coloca. Pero eso solamente sucede cuando en la fórmula hay una sola función y nada más. Profe, Es un 6-2. profe, Sí, me tuve que levantar, al final no me di cuenta qué función de promedio ocupó arriba. Para sacar los promedios abajo, arriba, en la tabla, no, en la otra. en esa, Bueno, es toda la misma, ¿no? sí, Promedio. Esa era solo la primera, ¿cierto? es la función promedio. Y tú indicas el rango, de 7 Vale. hasta el 7. Vale. Si yo voy a sacar el promedio aquí abajo, va a ser lo mismo, la misma función. La diferencia es que el rango de datos cambia. Ya de D7 a D12, que sería ese rango. Tendríamos. Luego se copia hacia el lado. Va a ser la misma función aquí al lado, pero el rango, la columna E, ya no es la D. Esta va a ser la columna F. Y esta va a ser finalmente la columna H. Listo. Gracias. Para obtener el valor más alto, dijimos que es cosa de googlear nomás por internet y ya va a aparecer. Esto es práctica nada más. Pero la función que debe usar es la función
Siempre y cuando el valor más alto, mayor, el superior, use la opción max. Si yo quiero que el valor más pequeño, es decir, al revés ahora, ¿qué sería lo lógico? Quiero tener el promedio más bajo. Buscar el mínimo. El mínimo. Si tengo el max, por lógica debería ser el min. Min. Es tan simple esta función que no vale la pena usar el asistente. El que quiera usarlo lo puede usar. Fíjense y selecciona el rango. Eso está. Y de hecho es lógico. Fíjense, ¿cuál es la nota más alta aquí? Un 6.2. Veamos acá. Un 6.2, está bien. La más baja, un 3.4. Ahí arriba, justamente el 3.4. Ese es. Se cumple. La cantidad de datos que este ejercicio es pequeño porque ustedes lo pueden verificar visualmente. ¿De acuerdo? Pero el resultado en la práctica son mucho más grandes. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es la nota mayor? Ya no es el promedio mayor, es la nota. Es decir, de todo este rango de notas, ¿cuál es la mayor? ¿Cómo lo sacaría? Con el máximo. Bueno, como es el valor máximo, como bien dice tu compañera, max. ¿Pero cuál sería el rango ahora? Todas las pruebas. Sería desde aquí, me muevo la flecha, hasta ahí y hacia abajo. Fíjense que formé un rectángulo. De D7 a F12. También lo puedo hacer así. Desde aquí hacia arriba, da lo mismo. Formo el rectángulo. Igual el rectángulo es el mismo. Fíjense acá. Sigue siendo de 7 a F12. No importa dónde comienza. Lo importante es que formen un rectángulo. Por eso es que las celdas deben ser contiguas. Si no son contiguas, no se puede usar rango. ¿Aceptamos? Y el valor más alto de todas estas notas es un 7. Y la nota más baja sería entonces, dentro de este mismo rango, estoy muy porque no con el mouse, 1. un 2-1. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, acá está. Bien, hasta aquí, ¿dudas? ¿Cuál era para el menor? ¿Para él? ¿Cuál? El menor. El menor. Bueno, si tú, redúcelo de la siguiente forma. Si tú para el mayor usas la función max, para el menor, ¿cuál usarías? Min. Exacto. Ahora. Que lo Ahí. estaba viendo, estaba en el Excel. Vale. No, por eso digo, ahí está. ¿Te das cuenta? Si tú para el max usa, para el valor más alto usa el max, para el valor más pequeño usa el. Esta es la pregunta como más simple. Ahora empiezan a ponerse un poquito más complejas. ¿Te parece la pregunta número 5? ¿Gana? ¿No está? ¿O no tiene audio? Voy a alejarme un poquito porque parece que tengo. Ahí sí. Ahí. La pregunta 5. ¿Sí? ¿Cuántas notas Exacto. superiores a 4 hay en las 3 pruebas? Ah, no me pilló. Espérense, que estaba tratando de hacer el Excel. Ya, ni problema. Lo preguntaba porque como tema de Ah, se me perdió. que podía estar Aquí. ya a esa altura. ¿Cuántas notas superiores a 4 hay en las 3 pruebas? No, de hecho, esto que Mire, estaba haciendo, lo estaba poniendo con atención porque no, esas funciones no las había ocupado nunca. ya, son súper útiles. Yo te digo, Sí. trabajo con gente que trabaja en SPAL, compañeros que trabajan en SPAL, y que no lo conocen tampoco, ¿Cuántas notas superiores a 4 hay en la... y son muy buenas. Y ellos mismos se dieron cuenta cuando se las expliqué que les servían harto. Mira, vamos, ¿cuántas notas son superiores a 4? Tenemos una. ¿Qué más? 2, 3, No, no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Debería darnos 12, ¿cierto? Sí, sí, 12. Veamos, ¿qué hace? Debo contar. Para contar, yo uso la función, tengo varias.
contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que contar. ¿Qué es lo que hace el contar solo? El primero. Ahí lo dice. Cuenta el Ah, número contar. está A ver. de un rango que contiene números. En pocas palabras, cuenta las celdas que tienen números. ¿Ya? Si en esas celdas, rango de celdas, hay texto o están vacías, se ignoran. Solamente contar aquella que tenga un valor, un número. Contar punto blanco, 18 me dio a mí, no sé si... cuenta celdas vacías. Contar punto sí, lo mismo si la medio punto sí. Va a contar solamente si se cumple la condición que se indica. Contar punto sí. Ahí se pondría contar sí, dijo. ¿Sí? Ah, Podría vale, vale. Y el contar, ¿qué es lo que se contará? Y se cuenta celdas no O sea, cuenta celdas. Contar punto sí. contar, claro, sí, contar el valor 1 y el valor 2. O sea, en alguna parte hay que poner que sea menor a Menor o mayor. algo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Dice ¿Cuántas notas superiores? Claro, ¿cuántas notas superiores a 4? superiores a 4. Por lo tanto, vamos Entonces, con el valor sea mayor que 4. Exacto. Esta pregunta, ¿tiene condición? Sí, que tiene que ser mayor que 4. ¿Tiene más de una condición? La pregunta. No, solamente una. Como es una, tú puedes usar el contar sí o el contar sí conjunto, el que ustedes quieran. ¿Ya? Yo obviamente me voy por el contar punto sí conjunto, pero el que quiera contar punto sí también lo puede hacer. La diferencia, acuérdense que el contar sí aguanta una condición. El contar sí conjunto te aguanta una o más. Vamos por el contar sí. ¿De acuerdo? Vamos a usar el asistente. Asistente. Contar puntos y doble clic acá. Y colocamos el asistente. ¿Y el asistente qué dice? Dice criterio, rango criterio y criterio. ¿Qué es lo que es el criterio? El criterio es la condición. Y el rango de criterio va a ser el rango donde esa condición se va a evaluar. Me están diciendo que cuáles son las notas. Es decir, mi rango de criterio donde se va a evaluar va a ser, ahí le vamos a poner permiso ahí. Debería ser, desde aquí, ahí está de 7 hasta esa, ¿cierto? De 7 a 12, el rango criterio. ¿Ya? Ahí están las notas que están dentro de ese rango. No muestra todas, muestra algunas nomás. El criterio, que es la condición. ¿La condición cuál es? Que sea mayor que 4. Por lo tanto, tiene que ser mayor que 4. Hasta ahora no me muestra nada. Fíjense, nada. Pero si salto a otro reglón, a cualquiera, pues sí, podría ser este, me pega el resultado 12. Y él solo le coloca las comillas. Si ustedes lo escriben por acá, por la línea, tienen que preocuparse de colocar los paréntesis, los dos puntos, el coma, las comillas, todo. ¿Ya? Y ustedes no van a poder ver si tiene error o no hasta que comente. En cambio, el asistente te va a mostrar los errores acá si es que hay. Por eso que a veces es conveniente usar esto, sobre todo en esas funciones que desconocemos poco o no tenemos mucha práctica. El resultado va a ser 12, que fue el valor que nosotros dijimos que tenía que salir, 12. Profesor, ¿No la conocías esta función? aquí también se le podía, yo sí, o sea, sí, es que la había aprendido en un curso de computación, pero hace mucho tiempo atrás, y la verdad es que no la he usado así como en la vida cotidiana.
pero ¿ya? sí me acuerdo que acá parece que se le podía colocar, además que sí, que a lo mejor me acordé que podría estar como dentro de otra condición, y además las notas mayores A4 fueran, no sé, pues en azul, y las menores A4 fueran en rojo. ¿Aquí mismo se puede hacer eso o para eso hay que entrar a regla? No, porque ese formato condicional, en reglas, es otra cosa. Tú después puedes con el formato condicional. Pero ese Ah, formato ya. adelante, ¿ya? Viene después de las funciones, viene el formato condicional. Y ahí se Profe, cumple. ¿Ah? si lo escribo tengo que poner ya, el conjunto, punto y coma. Es, no, así, conjunto, esto puede ser conjunto.sí o conjunto.sí, perdón, disculpe. Puede ser contar.sí o contar.sí conjunto. En este Ah, caso, ya. como es una sola condición, se puede usar cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Ah, ya. Por Es eso, que a mí no me sale, yo creo que es por mi computador, pero creo que no me sale ese cuadro como asistente. no es el cuadro de asistente. Creo que no. Apreté hartas cosas y no me Tienes salió. que presionar el botón que dice funciona arriba como F de X, así, cuando estás presionando la celda, porque a mí tampoco me aparecía y tuve que hacerlo así. ¿No les aparece a Ah, ustedes? Que está siempre aquí al lado de la barra. F de X. Debería estar ahí. Puede ser de que este botón que estaba, no sé, por un asunto de configuración, no esté a la vista. Pero finalmente está a la vista. Vamos a la siguiente pregunta. Si no tienen más dudas. Las 6, Profesor, ¿sí? ¿cuál era la función que usó para el promedio mayor, el promedio El promedio mayor. menor, para el promedio menor y la nota mayor y la nota menor? Que no las alcancé a notar. Esto lo voy a subir después al aula, esta clase. Ya. ¿Ya? No, pero dígame Y pues Max, para el promedio mayor. nomás, yo lo anoto y después lo voy haciendo. Max, para el menor, Para ¿ah? Max. Sí, Vamos po. con Y el Max. menor, El menor, la función min. Máximo, mínimo. Max, min. Lo digo para nota. También, sobre este rango. La función es la misma. Max y min. ¿Ya? Cambia solamente el rango. ¿Qué más? El siguiente sería lo mismo, pero cambiarle el mayor por menor, ¿cierto? Exacto. Dice nota inferior a 4. Pero agreguémosle un toquecito. Me parece que va a ser muy fome. Que sea inferior o igual. ¿Me parece? O igual. Igual. Ahí sí. A 4. Sería lo mismo. A la arriba. Habría que utilizar contar puntos sí. Lo usamos, el contar puntos sí o sí conjuntos. Usan el sí, le expresa para que se den cuenta que es lo mismo. Esa. Y voy a usar el asistente. Me gusta usar el asistente a mí. Yo llevo usando Excel hace cualquier cantidad de años. La verdad que ya me dio cuenta. Y siempre me ha gustado usar el asistente. Es cómodo. El rango. Aquí ya no dice rango criterio 1 ni criterio 1. Dice rango y criterio. Porque aquí, como es una única condición, no es necesario colocarle 1, ni 2, ni 3, como en el otro contrapunto sí. Entonces, aquí, ¿qué colocamos? El rango, donde vamos a buscar las notas. Las notas las vamos a buscar acá. ¿Se acuerdan? Aquí, desde la prueba 1, 2 y 3. Y el criterio tendría que ser mayor, perdón, menor o igual. Se ve medio feo, menor o igual a 4. ¿No? Debió haber sido el anterior mayor o igual y este menor o igual, pero no importa. La idea es mostrar el símbolo igual. ¿Aceptamos? Listo.
6. Y de hecho, si ustedes suman esas dos, suman 18. Sí, la cantidad de notas mayores que 4, sumada a la cantidad de menores o igual a la de 4, te da el total de notas, que son 18. Tiene lógica. Bien. ¿Bien? Profe, ¿podría mostrar lo que puso en el cuadro de función, por favor? Ahí, esa. Con el asistente. Con el asistente, Bueno, por favor. es bueno manejar los dos. Yo de esto hace mucho Ah, tiempo ya, sí. hice clase ubican ustedes Mexo, un bueno grande que se dedica a maquinaria y proyectos mineros. Sí, pero- ¿Ya? Y había un muchacho ahí que manejaba, se la reía el derecho. Ahora tenía 20 y tantos años, pero realmente se peinaba con Excel. Pero un día tenía un problema, y me estoy diciendo, y no es mentira, tenía un problema en una fórmula que era bastante grande, con muchas funciones, y no sabía cuál era el problema. Y entonces yo lo vi, no podemos verlo por el asistente. Y él me miró, me dijo, ¿el asistente cuál? Este por aquí arriba. Ah, no, un lo uso. Dije, pero a veces es bueno para usarlo. Lo usamos, y no estoy exagerando. Entre los dos, ¿ya? Detectamos el problema, te digo, en cosas de 30 segundos, un minuto, menos, ¿no? Si no nos casó el minuto, ¿ya? Entre los dos. El mío se lo miró ahí y dijo, ahí está el error. Porque con el asistente era más fácil, nosotros íbamos marcando por las diferentes opciones, hasta que detectamos uno que salía en rojo, y ahí estaba el error. Y se dio cuenta. Y ahí se convenció que a veces es bueno usar el asistente. Porque muchas empresas dicen, no, el asistente es para principiantes. Mentira, eso no es verdad. ¿Ya? El asistente es para usarlo cuando se requiera. Ahí lo tienen. Lo pueden hacer de esta vía, así, o si lo hacen a mano, tendría que escribir todo eso. Tiene que equivocarse, en nada. Usted elige. ¿Ya? Les dejo vamos a la otra. Ahora se pone una más entretenida, veamos. Vamos a decir lo más difícil. ¿Cuántos alumnos están reprobados en la asignatura? ¿Cuántos alumnos están reprobados? Visualmente, si yo veo arriba. Ahí habría que cambiar el rango por los promedios. Ya, bien. Perfecto. Pero visualmente, ¿cuántos nos debería dar? ¿Cuántos reprobados tenemos? 1. Uno. Tendríamos que llegar a 1, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a contar, porque nos están pidiendo contar. Contar. Usamos el contar sí, porque hay condición, ¿cierto? Hay una, que esté reprobado. Hay una condición. Lo usamos, contar sí o sí conjunto. Ustedes elijan. ¿Cuál Contar quiere sí. usar? Sí, ya. Y vamos al asistente. Bien. Ahí tenemos el rango. ¿Cuál va a ser? El rango tendría que ser de los promedios, porque está escrito reprobado. ¿Tú con qué mides si la persona está reprobada o aprobada? Con los promedios. Con eso. Y para que esté reprobada, cada una de esas celdas debe ser menor que 4. El resultado de todo esto, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Me dieron dos. A mí me dio 2, creo que hice lo mismo. A mí también me dio 2. A mí también me dio 2. ¿Qué pasó? Entonces deberíamos ocupar porque el tomó el otro. 4. ¿Ah? Porque tomó el 4 también. Tipo. Sí, Debería Deberíamos ser ocupar, 3,9. Debería claro. ser 3,9. por lo que menor que 4. Si ocupo 3,9 me sale 1. 3,9. En la vida real, te pasa a ti a veces con
con ciertos valores. Para contar y no te cuadra. ¿Qué pasó? Ese problema Un fue- 3,9 finalmente. ¿Ah? Al agregarle más décimas dice que es un 3,9. Por ahí me escuché, pero escuché más o menos de lejos, capté más o menos la idea. Repito, por favor. De que al agregarle más décimas dice que es un 3,9 del 4. Bien, podría ser por ahí. Si le agregan más decimales a esto, agreguémosle más decimales. Ahí. No más. No, porque tomé el promedio. Ahí está. Ahí. Una más. Es un 3,97. Si tomo más decimales, un 3,967. Acuérdense que yo les dije que todas estas cosas de quitar, poner formato, es solamente frase. Esto es un 4. Preguntémosle al Excel. Este valor es igual a 4. No, no lo es. Me dice que es falso. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque efectivamente yo estoy viendo un 4, lo estoy viendo. Pero resulta que ese promedio ya tiene más decimales. Veamos al asistente. Vamos al asistente. El asistente, ¿qué resultado me entrega el promedio? El promedio. ¿Quién me puede decir cuál es el resultado que me está entregando? ¿Cambiado o entregado? No, en este momento, ¿qué resultado está entregando? 3,996. Eso, y el resultado de la fórmula, 4. 4. ¿Por qué? Porque la fórmula tiene un formato, la celda tiene formato, pero el número real, ¿cuál es? 396. Y aunque tenga el formato, le quiten los decimales, esto sigue siendo un 396. Lo están viendo como 4. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, si a ustedes le coloco un disfraz de hombre araña, no por el hecho de tener ese traje, van a ser siguen siendo ustedes mismos. No cambia. Aquí, en este caso, no es 4, tampoco es un 4,6. Solamente visualmente están aproximados, pero sí que es el mismo valor. Solución al problema. Hay que aproximarlo. ¿Y cómo se aproxima? Vamos a preguntar. Ustedes preguntan en internet. Bueno, no se queden completamos. Voy acá a colocar una nueva hoja y voy a compartir. Es compartir internet es esta pantalla en internet. Le preguntamos en internet cómo está muy lento mi computador. Cuando escucha me empieza a ronronear mi equipo. Ella. ¿Cómo aproximar, redondear, ¿no? Un número sin tilde, sin nada, en Excel, ahí sale, mira. Veamos. Hay que buscar, porque esto se van a encontrar todas las veces. Y aquí salió inmediatamente, tuvieron suerte, al tiro, a la primera. Redondear. Si el número es menor que 0, el número se redondea hacia... ya, ahí hay unos videos si ustedes quieren aprender a usarlo. Pero el asunto es redondear un número, usar soporte, ejemplos, cómo redondear, trucos, o sea, sí, salen. Y hay mucha información sobre redondear. Todos dicen redondear. A mí me gusta la página Excel Total, ¿ya? Porque bastante buena. Ahí está. Función redondear. En el ejercicio que quieren, volvamos al ejercicio. Nosotros teníamos lo que tenemos que hacer es redondear. Y vamos a redondear acá.
ese promedio. Y esto funciona igual que en matemática. En matemática siempre se parte de los paréntesis más internos hacia afuera. Aquí, si yo quiero redondear, lo primero que debo hacer es tomar el número. ¿Cuál es el número? El resultado de la función, promedio. Por lo tanto, el redondear tiene que estar más afuera, hacia el extremo. Acá yo debo poner redondear, redondear. Hay redondear impar, mire, redondea impar, número par, redondea solo, redondea más, redondea menos. Ese redondea más, redondea menos, se ocupa generalmente en construcción. Cuando usted tiene que apoyar, por ejemplo, yo tengo que ocupar listones, palos, y cada palo mide 3 metros, redondea 3 metros. Y el largo que yo tengo que pasar esos palos mide 5 metros. Yo no puedo comprar 5 metros de palos, y cada uno mide 3 metros. No puedo comprar uno. Estoy obligado a comprar 2, pero con 2 me da 6 metros. Entonces, generalmente se usa el redondear más, que se aproxima al siguiente, o el redondear menos, que se aproxima hacia abajo. Son utilizadas generalmente, como le decía, en construcción. Pero nosotros en este caso, nosotros podemos redondear. Redondear donde de 5 hacia arriba se aproxima el siguiente dígito, y bajo el 5 hasta 0 se aproxima o se saquen los decimales. Entonces vamos a usar redondear. Nos vamos a apoyar en la asistente. ¿De acuerdo? Vamos a la asistente. Y me apareció promedio. Y yo quiero redondear. ¿Cómo lo hago? Estoy aquí. Pero quiero La solución es muy simple. Esto yo lo descubrí solamente por casualidad, probando. Hace muchos años. Pinten aquí. Y ustedes pueden ir cambiando. Si ustedes pintan para cambiar el asistente. Fíjense. ¿Observan? Entonces yo tengo que sacar el promedio, el redondeo al promedio. Si mi número va a ser el resultado del promedio, este. Y luego debo colocar el número de decimales que yo quiero aproximar. Mi promedio en este momento me está entregando un 396.666 periódicos. Lo voy a aproximar a ¿cuántos decimales? 1. A 1. Solo 1. Y ahora lo que me entrega es un 4. Sí, el promedio entrega 396. Ese promedio le aplico redondear, me entrega 4. Resultado de la fórmula, 4, igual que delante. Pero con una salvedad. Si aceptamos, me queda 4. ¿Qué pasa aquí al lado? Me dice verdadero. ¿Qué pasa aquí abajo? Me sale que es 1. 1. Y esto no solamente lo tengo que aplicar acá, a ese. Tengo que aplicarlo a los siguientes. Así que copiemos esta fórmula hasta la última. Y cambia un poco, se puede cambiar el resultado por las décimas que ocupas. Llevo los plata. Imagina que son promedio. Son cotizaciones de repuestos caros al cajero y cada uno está pesado en millones. Es decir, son 4 millones, 4,6 millones, 4,7 millones, 6 millones. Y esos decimales que uno desecha que a veces pueden ir sumando y finalmente nos llega un valor erróneo. Que podría ¿Profe, llegar. puede poner de nuevo la descripción de ahí de promedio, por favor? Ahí está. Pero siempre hay algo de adentro hacia afuera. Como se hace en matemáticas. Olivita, córtala. ¿Y ahí por qué es 1? Es un decimal. Vale. ¿Te das cuenta? Si lo quieres ver de forma más simple, es apoyar en el asistente. Y aquí tú aprietas la opción que quieras. La que tú quieras aquí, colocas redondear ahí, pinchas redondear o promedio. Estás cambiando la función.
y tiene resuelto el problema. Imagínate que fuera una sola función, fueran varias, como el caso que yo le dije recién, el caso de Mexo, que aquí eran aproximadamente 6, por lo menos 6 funciones, yo diría que más. No era más, no demoraba un poquito en encontrarla. Apareció inmediatamente. Eso el asistente no es malo, bueno, pero hay que saber usarlo. No abusar de también. Dudas, consulta. Ahí se está poniendo un poquito más complejo. Después dice, ¿cuántos alumnos están reprobados la asignatura? Ya estamos listos. ¿Cuántos alumnos están aprobados la asignatura? Bueno, ahora sí podríamos hacerlo perfectamente. ¿Cuántos alumnos serían? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, en la misma función que tenemos antes, que era el contar de H7 hasta H12, pero tendría que ser ahora con mayor o igual. Porque se aprueba con mayor o igual. Entonces colocamos contar. Coloquemos así conjunto, diferente. Por asistente, aunque ya no es necesario. Fíjese que aquí alguien, o me preguntó, ¿y cuántos criterios me aguanta? Condiciones. Son, aquí no lo dice, pero son 128. A diferencia anterior, o 127. 127 creo. El anterior aguantaba 255. Bueno, este aguanta la mitad, porque por cada una de las condiciones se requieren 2 reglones. Uno para el criterio y otro para el rango de ese criterio. Y aquí se ve que ustedes pueden agregar más y más, y así pueden seguir agregando más condiciones. Hasta un máximo de 127. Y ahí terminaría. En este caso estamos ocupando una sola. El rango, ¿cuál va a ser? El rango sería el mismo, de los promedios. Ese. Y el criterio sería, para que esté aprobado, que sea mayor o igual a 4. No es necesario colocar 4,0, ¿eh? Con 4 basta. ¿Aceptamos? ¿Cuánto nos va a dar? 5, que es el valor que esperábamos. ¿Aceptamos? 5. ¿Se acuerdan cómo sacar todos los resultados? Esto cómo funciona. Las cosas son necesarias cuando tú tienes que obtener cálculos puntuales. Hasta ahora muy difícil. Me pasó que me salió 5,0, lo único que debe ser por la celda que tiene el decimal. ¿A ti de 5,0? Claro. Sí, es solamente por los decimales que tú tienes definido arriba. Tú le quitas los decimales. Listo, o le agregas. Nada más que por eso. Vale. Pero no afecta, ¿viste? Y me dio 5,0. Profe, ¿podría mostrar el asistente otra vez, por favor? ¿Cuál? ¿Este? Sí, el del anterior. ¿Este de alumno aprobado? Ese mismo. Por eso este lo voy a subir. Y este video también lo estoy subiendo. ¿A todos has podido ver los videos? Yo lo estoy dejando acá. Ya. Gracias, profe. Ahí pude. ¿Han podido verlo en las clases anteriores? Yo en las clases de Drive le mandé el acceso, el link a todas las clases. En el Google Drive estoy dejando todas las sesiones. Lo pueden repasar después. ¿Ya? Aceptamos. Ya, hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Muy cansados? ¿Muy saturados? ¿Ah? Next. Profe, ¿puede pinchar ahí en el 7? ¿En este? ¿Cuál es la nota mayor? Que a mí me da 6. Claro. El punto 3. ¿Cuál es la nota mayor? ¿Cuál es la nota mayor? ¿Cuál es la pregunta número? El número 3. Ahí está. Sí. ¿Cuál es la mayor? No sé qué estoy haciendo
6. Mal porque me aparece 6 y abajo 4, pero entonces quiero ver el asistente, Puedes compartir tu imagen si seas un max de 7 a F7. Todo el recurso rectángulo que estamos formando acá, todo está enmarcado en azul. Eso, y la nota máxima es 7. Sí, pues eso selecciono. ¿Ya? Ya. ¿Sale 6? No te puede Sí. salir porque aquí no hay 6. ¿Qué hay otra opción? Max. Que por eso no sé qué es lo que estoy haciendo mal. A ver, espérame. Tiene que ser max de 7 Voy de F. nuevo. Sí. Ah, que parece, ya caché que estaba haciendo mal. En todo caso, quiero que este ejercicio lo vuelvan a bajar y lo vuelvan a hacer. Esto lo voy a subir totalmente hecho. ¿De acuerdo? La idea es que lo puedan practicar. Ahí está. Practicar. Ya. Vamos a esto. Para ir terminando, dice aquí, ¿cuál es el promedio general de los alumnos aprobados en la asignatura? ¿Cuál es el promedio general de los alumnos aprobados? En realidad se puede hacer de dos formas. Una, sacar el promedio pero de los alumnos aprobados, por lo tanto tenía condición. Así que teníamos que usar el promedio. Sí o promedio sí conjunto. Porque hay una condición, que están aprobados. Si ustedes tienen que analizar eso, ¿está aprobado o no está aprobado? Si está aprobado y es una sola condición, así que podemos usar cualquiera de las dos, promedio punto sí conjunto. En este caso, al igual que el sumar puntos sí y el punto sí conjunto, hay que tener cuidado con usar una o la otra. Miren, voy a usar el promedio punto sí con el asistente. Hay que tener mucho cuidado. O alguno lo pueden leer aquí abajo. Aquí dice rango criterio, rango promedio. Con el asistente, como el f de x, ¿qué dice? Rango del criterio y rango a promediar. Lo que es un promedio. Si aquí yo debo colocar la condición que esté aprobado y va a estar aprobado cuando esto sea mayor que 4. ¿Qué cosa tiene que ser mayor que 4? Los promedios, es decir, la columna H, lo que está acá, eso. ¿Sí? ¿Sí? H7, H12. Cuando sea mayor que 4, me va a entregar el promedio. ¿El promedio de qué? ¿Qué me están pidiendo? Aquí lo he examinado solamente si está aprobado o no está aprobado. Ahora me está pidiendo el promedio justamente ¿de qué? De los aprobados. Los aprobados. Es el promedio general de los alumnos aprobados. Es decir, me está pidiendo el promedio general solamente de los alumnos aprobados. En pocas palabras, me están pidiendo que de aquí tome todos aquellos que están aprobados y sobre ese grupo saque un promedio nuevamente. En pocas palabras, que consigue de 40, de 4 al 5,3. Saque un promedio sobre eso. Por lo tanto, el rango que yo voy a promediar es ese. Nuevamente, coincide acá. Entonces, él va a evaluar. Si cumple la condición, lo promedia. Si no cumple la condición, no lo promedia. Por ejemplo, el primero va a tomar el 4, ¿cumple la condición? Sí. Entra al promedio. 4,6, ¿cumple la condición de que sea mayor que 4? Sí. Entra al cálculo del promedio. Lo mismo pasa con el 4,7, con 6,2, con el 5,3. Pero como el 3,4, no. No es mayor ni igual a 4. Por lo tanto, este no entraría al cálculo del promedio.
A pesar que aquí sale, que es hasta en H12, pero no, la condición lo impide. Por lo tanto, saco el promedio de los anteriores. Y el promedio es 4,96, que si lo aproximamos a un decimal nos va a dar un 5. ¿Aceptamos? Y lo aproximamos a un decimal, porque hay que sacarlo con un decimal. Listo. Y ese sería el promedio de los alumnos que están aprobados. Este ya actualmente cuesta un poco más entenderlo, pero requiere práctica. El último, o A lo mí me da 4.9. ¿Ah? ¿Tendré algo mal? 4, Me da 4.9. No sé si tengo algo mal. 4,96. Sí, pero yo acuérdate que yo lo aproximé a un decimal. Aquí, como este dato no se ocupa para nada más, lo puedo aproximar por acá. Porque no se va a ocupar para nada más. A diferencia de este, que yo sí lo voy a ocupar más adelante para contabilizar. Por lo tanto, aquí tenía que aproximarlo con redondear. ¿Ya? Insisto, todo este tipo de cosas se logra con la práctica. Por eso les recomiendo este ejercicio. Acuérdense, tiene 3 hojas. ¿Ya? Estamos haciendo recién la primera. Pueden hacer la otra. ¿Ya? Y me dicen después si tuvieron duda en algo. ¿Ya? Vamos a hacer la última, ¿les parece? ¿Cuál es el promedio general de la asignatura para las mujeres? Muy parecida a la anterior. ¿Qué cambió acá? En vez del promedio general de la asignatura para los alumnos aprobados, la condición de aprobados cambió por mujeres. Es lo mismo, pero cambió la condición. Nada más. Antes era lo aprobado, que lo examinamos en la columna H, ahora las mujeres. ¿Y dónde examinamos eso? En la columna del sexo, columna C. Entonces la haríamos de la siguiente forma. Contar punto. Acuérdense que el delante, si usamos el contar punto sí, punto con punto, el promedio, el rango a promediar salía al final, salía al principio. En el contar punto sí conjunto, ese, la diferencia con el contar punto sí es que el rango acá sale perdón, no es rango, me equivoqué. Pues, disculpen, era promedio. Estamos hablando de promedio. Promedio. Delante usamos el promedio punto sí. Ahora vamos a ver si conjunto. Veamos. Fíjense que el rango promedio acá, en el promedio punto sí conjunto, sale al principio. En el promedio punto sí, este rango promedio salía al final. Por eso que hay que tener cuidado cuando se usan estas funciones y hay que leer bien cuáles son los parámetros que está pidiendo. Aquí es el rango que yo quiero promediar. ¿Qué es lo que yo quiero promediar? Lo que quiero promediar es el rango de promedio. Promedio general está pidiendo. Entonces, están de H7 hasta H12. Y ahora viene recién el criterio. Rango del criterio y el criterio. ¿Cuál es el rango del criterio? Que sean mujeres. Y para eso yo uso la columna completa. Nada de hacerlo aquí, no, completa. Ustedes tienen que pensar que estos datos pueden cambiar a futuro. Y en esta columna, ustedes van a considerar que sea igual a qué cosa. Sean mujeres. Y para ser mujeres, deben tener una F. F. Minúscula, mayúscula, lo mismo. Ahí me dice, tiene que ir entre comillas, no es necesario porque el Excel la coloca sola. Miren. Si ustedes están en la línea, tienen que escribirlo todo solito, ustedes. Si ustedes usan el asistente te ayuda a algo.
y le dice que el promedio es 5,5. 5,45, que si lo dejamos en un decimal, como está todo con un decimal, te va a quedar en 5,5. ¿Se dan cuenta que aquí el asunto cambió? ¿Qué cambió? El criterio. El criterio antes era el promedio, y los que están aprobados. Los que están aprobados los vemos a través del promedio. Pero nos pedían igual en general. Aquí nos están pidiendo que sean mujeres. Aceptamos y ahí tenemos el resultado. Listo. Muy complejo. Quedamos muy mareados, muchachos. Voy a quitar el zoom. El de las mujeres, el promedio de las alumnas, ¿Sí? ahí me perdí en el segundo criterio. No, un solo criterio. Uno solo. Resistente, de nuevo. Ahí está. Criterio, el uno, el único. Acuérdense que criterio de condición. Pero arriba Escucho. dice en la fila H, ¿Sí? espérame, es que no veo bien. Columna H. Ya, y después C, 7 a C12. la H, Verde, lo vamos a subir un poquito más. Ahí sí. ya. Promedio de las alumnas, de las alumnas acá, y el criterio sería, El criterio es este, que tiene que ser sexo femenino. Y el sexo está en el rango o en la columna claro, C. ahí se coloca así nomás, la letra, Exacto. No puede ser, se nada coloca más. la pura letra. Eso se asume que es igual. Nada más. ¿Estamos bien? Yo tengo una duda, 5,5. que aquí, por ejemplo, bueno, ahí especifica en alumnas, pero en otras dice alumnos. Cuando hay alumnos, en algunas tomamos a todos. Mi pregunta es si es que, por ejemplo, bueno, no sé si usted va a hacer una prueba de este formato No, como de notas. no. Yo lo voy a hacer, pero ya más aplicado. Un ejercicio que lo vamos a hacer más adelante. ¿De acuerdo? Algo más entretenido. Ya. Estos son solamente, digamos así, funciones que vamos después a aplicar en un ejercicio más grande y más práctico. Ya, ok. Era como para eso, para que quedara como en realidad específico, porque, por ejemplo, uno podría haber tomado solo los alumnos y Sí. alumnos hombres y Que cuando son, hubiese dado correcto, pero el concepto lo hubiera cambiado. sí, lo que Solo cuando eso. son hombres, serían alumnos como hombres, se especifica hombres. ¿Ya? Cuando son mujeres, basta con alumnas. Cuando se habla de alumnos, es genérico. ¿De acuerdo? Por eso, para evitar la confusión, cuando hablamos de se pide por hombre, se pide como hombres, los alumnos hombres. En este ejercicio, por lo menos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Profe, puede hacer la 12 antes de cortar? ¿Perdón? ¿Puede hacer la 12 antes de cortar? No, eso tiene un costo aparte, ya estoy fuera de la hora. Ya, bueno. Es la 12. Hombres que están reprobados. Esa me Sí, dice. Ya, haga un zoom. contar sí o no. Exacto. Bien. Lo que vamos a contar, te piden la cantidad de hombres, ¿cierto? ¿Mm? ¿Cuántos hombres? Claro, la cantidad de hombres. Entonces va a ser un contar. ¿Con cuál quieren usar? ¿El contar punto sí o el contar sí conjunto? Contar sí conjunto. Ya. Listo. Con asistente. Está ahí para que le quede más claro. ¿Cuál es el criterio? Fíjate que aquí no tengo a contar nada, solamente el criterio al tiro. ¿Cuál es el rango donde yo voy a evaluar? ¿Cuál es la condición? ¿Sexo? Que ahí no sé, ¿en sexo o en promedio? No, porque está viendo hombres. Cuente la cantidad de hombres. Eso está diciendo, ¿cierto? La número. ¿Cuántos hombres están reprobados?
¿Ya? Perfecto. Aquí lo que te está diciendo es que son dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Mira, que Sí, sea, po. Por eso que ahí no sé si hay que empezar por sexo o por promedio. habría que hacerla por las dos. La primera, por el sexo. Esa. ¿Ya? Esa, Ya, entonces dentro de ese rango, que sea en M. sí, Y la segunda, el segundo criterio, es que el promedio, perdón, el promedio ya. ¿Mm? sea, piden que sea mayor o menor. ¿Aprobado o Menor. reprobado? Aprobados. Aprobado. Entonces tiene que ser mayor Mayor o igual a 4. a 4. Creo que se me fue O sea, la... igual ahí dice reprobados, la 12. Ah, reprobado, sí. Sí. La vamos a hacer porque accidentalmente se me fue. Son dos condiciones, así que la única función que yo puedo ocupar es contar puntos y conjuntos. La única, no hay otra. ¿De acuerdo? Sí, pues. Así que vamos acá. Sería el primer rango, sexo. Y que delante se me perdió el sistema. Sexo masculino. Primero. Y es un I. El promedio sea Menor o igual a 4. menor que 4. Dice reprobado, ¿cierto? Menor que ¿Reprobado o 4. Sí, aprobado? menor que 4. Menor que 4. Menor que 4. Entonces ahí tenemos hombres con un promedio menor que 4. Esas son dos condiciones. Uno. Ya, el criterio A mí me dio 1. unido con un I. No. Los O no corren aquí, no se pueden hacer. Solamente ¿Ah? I. Se tiene que cumplir el primer criterio y el segundo. Ambos. Importantísimo desde el punto de vista lógico. Es un I. ¿Recuerdan que Ahí el orden del... todos tienen que cumplir? El O, en cambio, al menos uno. Aquí no, es un I. Siempre hay que tenerlo presente. El criterio, el orden da lo mismo el orden del criterio, ¿cierto? No, el orden afecta. Ahí te da. Veamos, pues dice, ¿cuántos hombres reprobaron? Dice uno. Veamos arriba, pues. ¿Cuántos hombres reprobaron? 1. Está bien. El único que reprobó era hombre. Uno. ¿Sí? Ahí estaría. ¿Se atreven a hacer los otros? Cuando puedan. ¿Cuál es el promedio de cada uno de los alumnos? Ahí digo, alumnos, alumnas, en general, aprobados. Si me O sea, para todos. Para todos. Para todos. Profe, yo tengo que retirarme. Y yo también. Ah, Sí, bueno, ¿Les parece? hay que tomarte. Todos. Ya, profe. La hacemos en clase la próxima semana. Ya. Cualquier ¿Lo cosa, terminamos la perfecto. próxima semana? sí, ¿Se me me la cortó? correo. Cualquier consulta me la hacen por correo. ¿Ya? Ya. O por WhatsApp. Ya, Nos profe, vemos. gracias. Ya, profe, chao. Muchas nos gracias. vemos. Chao. Profe. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Voy a subir esto al aula de todas maneras. Ya. Gracias. Que esté bien. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao.